Muy buenos días, yo soy David Luis Tataje Rojas y este curso es filosofía. Hoy vamos a hablar un tema muy interesante que tú tienes que saber, que es la filosofía moderna, el racionalismo en el siglo XVI, 1500, y parte de lo que es el XVII, 1600. Vamos entonces a entrar en materia en qué consiste este pensamiento, este movimiento filosófico desarrollado en Europa. El racionalismo en realidad, como tú ya lo sabes, es una corriente filosófica, ¿no? Es un movimiento de pensamiento que se desarrolla en Francia, especialmente en Francia, que se va a prolongar entre los siglos XVI, 1500, ¿no? Y se prolonga hasta el siglo XVIII, 1700. Y el personaje más importante es René Descartes, ¿no? O si lo quieres decir en francés, René Descartes. En contraste con el empirismo aparece, es decir, el empirismo aparece en Inglaterra, pero en Francia aparece el racionalismo. Y los dos van a tener en ese mismo tiempo y espacio, va a haber un conflicto sobre cuál es primero el conocimiento, que eso lo vamos a ver más adelante. Lo que sí nos interesa es saber primero qué es el racionalismo. Y primero vamos a comenzar entonces en qué consiste este movimiento, que prima, para ahora sí, no vamos en sí, el racionalismo prima exclusivamente en la razón, en la conciencia, en el entendimiento humano. Y eso ayuda mucho, porque el racionalismo ayuda mucho a entender que el conocimiento se tiene que basar por medio de la razón. Eso es la propuesta de Descartes. Ahora, ¿cuáles son las características del racionalismo? La confianza en el poder de la razón, uno. La utilización del método lógico matemático, dos. Y claro, también constituye la base, ¿no? En aquel entonces, del racionalismo, que fue la base de la Ilustración, que posteriormente eso va a traer como consecuencia la Revolución Francesa y la caída de las monarquías absolutistas en Europa. Ahora, vamos a hablar de René Descartes, ¿no? René Descartes o René Descartes. ¿Quién es este personaje, este francés? Él es un filósofo matemático y fundador del racionalismo. Sus obras, como el discurso del método y a la vez también principios de la filosofía, él habla sobre el estudio del conocimiento y a la vez también cómo puede ser este conocimiento en base a la moral, la medicina y la mecánica, ¿no? Los principios básicos de la tecnología. Importante, René Descartes. Otro personaje que tú también tienes que saber es sobre Gottlieb Wilhelm von Leibniz, más conocido como Leibniz, el alemán. Él es precursor del idealismo alemán, es otro movimiento paralelo al racionalismo, pero esto es en Alemania, en donde se basa exclusivamente en principios de analizar, es decir, una filosofía analítica, ¿no? En el ensayo de la teodesia, esta es su obra, y también lo que correspondería en este ensayo, ¿no? Sobre la teodesia, habla sobre la teología natural, sobre la bondad de Dios, ¿no? Todavía hay rezagos del pensamiento religioso, la libertad del hombre, un buen aporte, y el siguiente, el origen del mal, ¿no? Esto es importante porque el alemán Lenzing, von Lenzing, va a empezar a analizar la filosofía. Ahora, regresamos a Francia, después de René Descartes está Nicolás Malebranche. ¿Quién es Malebranche? Es un filósofo y es un teólogo. Él va especialmente a hablar sobre Dios, ¿no? Y a la vez también que Dios es la única causa verdadera de todas las causas ocasionales. Él habla especialmente de lo que es el ocasionalismo, ¿no? La ocasión, los sucesos. Que todo suceso puede suceder por medio de las consecuencias o en base principalmente de las ocasiones. Para hacerlo más claro, es decir, las causas de los hechos son causas ocasionales. Esto se basa especialmente en la búsqueda de la verdad, que fue una de sus obras máximas, que para encontrar lo que es la verdad, principalmente sería, o el conocimiento, sería en base a los sucesos o las ocasiones que uno puede suceder o encontrar. Un principio y un fundamento que él lo defiende. Ahora, dejando de un lado nuestros amigos franceses y alemanes, vamos. Bien, en esta segunda parte vamos a hablar sobre el empirismo, ¿no? Dejando de un lado el racionalismo y el idealismo francés y alemán, vamos a hablar qué es el empirismo. El empirismo aparece en Inglaterra, es otro movimiento, otra teoría filosófica, pero exclusivamente se basa en la percepción, es decir, que todo conocimiento, escuche, esto es importante, que todo conocimiento ya no es por la razón, sino es por medio de la percepción, es decir, por medio de los sentidos. Y esto ayuda mucho porque los sentidos incrementan la fijación del conocimiento. Por lo tanto, su origen
es en base exclusivamente a la experiencia. Por eso viene el término empirismo. Aquí hay dos personajes que tú tienes que saber. Primero es Sir Francis Bacon, ¿no? El británico, y John Locke. Vamos a hablar primero de Francisco Bacon, ¿no? Sir Francis Bacon. Bacon era un filósofo, un político y a la vez era canciller de Inglaterra, ¿no? Un hombre de Estado. Él va a sostener que todo conocimiento se basa en base a la percepción. En Sobre el avance del saber, ¿no? En 1605, se basa exclusivamente que todo científico debe ser escéptico, es decir, debe dudar. No debe aceptar explicaciones que no pueden probarse por medio de la observación y por medio de la experiencia. Ese es un buen aporte de Sir Francis Bacon. El segundo es John Locke, también británico. Bien, John Locke en el Ensayo del Entendimiento Humano, publicado en 1690, él considera que todo conocimiento es de origen sensorial y este conocimiento alcanza las relaciones de los hechos al cómo y no al por qué. Muy interesante porque se ha visto el racionalismo francés, el idealismo alemán y el empirismo inglés. Son tres movimientos filosóficos, tres pensamientos, tres propuestas que la filosofía moderna del siglo XVII, XVI y XVII y XVIII, 1500, 1600 y 1700, fueron un aporte muy importante para este estudio. Muy bien, espero que te haya servido esta información como un dato importante. Conmigo será hasta la siguiente oportunidad. Nos vemos. Cuídate. Chao, chao.